Hola, bienvenidos a nuestra reunión. Mi nombre es María Valentina y esto es New Life Virtual. Cada vez que nos reunimos, nuestro corazón se llena de emoción porque es un día en el que conectamos de una manera diferente. En New Life deseamos que tú, tus amigos y tu familia conozcan a Dios de una manera diferente. Pero, ¿qué es o cómo es una manera diferente? En cada una de nuestras reuniones queremos enseñar principios de Dios de una manera relevante, actual y práctica para tu vida. Y esto lo haremos a través de videos, música, mensajes, historia de vida y cualquier otro elemento que nos ayude a entender y a vivir su amor por nosotros. Hoy estamos iniciando una serie bien interesante. Es un tema que muchos evitan. Es un tema que ha causado discordia en la familia, entre amigos, en países enteros y hasta entre un país y otro. Parece que nadie termina de ponerse de acuerdo cuando hablamos de política. En esta serie queremos aportar claridad en cuanto a lo que dice Dios acerca de la política, cuál debe ser la postura de la Iglesia y cómo debemos los creyentes abordar este tema. Entonces, no esperemos más, hablemos de política y religión. Los dejo con Mauricio Segura. La recomendación habitual es no hables de política, ni de religión, ni de fútbol. No hicimos caso a eso, así que bienvenidos a esta nueva serie llamada Hablemos de política y de religión. No es fácil hablar de este tema porque es complicado esto de hablar de política, de religión y de fútbol, pero siempre que nuestra cultura está luchando con algo que se cruza, algo como lo que está ocurriendo con el plebiscito, y esto se cruza directamente con alguna enseñanza de Jesús, es necesario hablar acerca de este tema. La gente pregunta, la gente quiere saber cuál es la opinión de la iglesia, cuál es la opinión de Jesús en este asunto. ¿Y por qué? Porque principalmente las palabras de Jesús son extremadamente relevantes en un asunto como esto. Y la verdad yo no estaba tan convencido de hablar acerca de este tema hasta que vi lo siguiente. Estas dos partes o estas dos tendencias que tenemos, uno que es de acuerdo a lo que es el plebiscito. Entonces, por un lado, evangélicos o cristianos apoyando el rechazo a una nueva constitución, y por el otro lado, cristianos apoyando el apruebo por una nueva constitución, y ambos puntos de vista adjudicándose a la iglesia, a Dios y a los cristianos acerca de esto. Y esto está generando una fuerte división que se cruza, como decía recién, directamente con enseñanzas de Jesús, que es lo que veremos durante esta serie. Y dado que estas dos posturas están cada vez creciendo más y politizándose más y además polarizándose, estamos experimentando o preparándonos para una fuerte división durante las próximas semanas. Y por eso que hemos querido abordar este tema. En un tema personal, cuando vi algo como esto y comencé a reflexionar acerca del punto, me he vuelto bastante consciente del comportamiento de los cristianos, pero principalmente de mi propio comportamiento al respecto, de cómo es la mejor manera de afrontar como cristiano esta situación. Les cuento que por mi parte no es muy sencillo y me costó bastante, porque mi tendencia es natural hacia el asunto político. De alguna manera me gusta la política y pienso, leo, estudio y constantemente estoy pendiente me encanta debatir acerca de temas de política, y si tú veías mis redes sociales hace un tiempo atrás podías ver claramente mis tendencias políticas y todo lo demás, pero decidí hacer algo. Y bueno,
justamente Mari y yo estuvimos viviendo un dilema acerca de si plantábamos la iglesia o comenzábamos una vida política, y estuvimos en ese dilema. Y les cuento por qué. Un senador de la República aquí en Chile me ofreció algunos cargos, una carrera política, campaña y todas esas cosas. Y yo no sé qué vio en mí, pero en realidad me ofreció eso. Y nos invitaban a comidas, nos invitaban a reuniones con otros políticos. Y la verdad es que yo me movía como pez en el agua. Para mí era muy cómodo hacerlo. Si no, pregúntale a Mari. Y por otro lado, ocurría algo interesante, porque cada vez que con Mari orábamos a Dios por dirección, nos pasó 2 veces que terminábamos de orar y enseguida entraba una llamada o un mensaje de esta persona, de este político, preguntándome cómo iba mi decisión acerca de hacer una carrera política. Por otro lado, estaba la iglesia, que es algo que nosotros con Mari habíamos diseñado o planeado desde que éramos novios, entonces, de plantar una iglesia, de tener una iglesia juntos, y sabíamos que Dios nos había llamado a esto. Tampoco sabemos qué vio en nosotros, pero sabíamos que Él nos había llamado. Así que estábamos en medio de ese dilema, y yo le pedí una señal específica a Dios, y Él me la dio, y tomé la decisión de ser pobre, de ser pastor, y realmente no ser político ni dedicarme a eso. Y poco a poco mi vida, aunque me ha costado muchísimo, pero poco a poco mi vida ha soltado un poco más la tendencia política, mi postura política, y cada vez me he vuelto más cristocéntrico. Y cuando me refiero a cristocéntrico es poner a Jesús en el centro de mi vida, y eso es lo que he estado practicando. Volviendo al punto de los carteles que tenemos acá, de estas 2 tendencias, de cristianos por el rechazo, cristianos por el apruebo, yo los quiero invitar para que entendamos a qué nos referimos con este tema. Los quiero invitar a que hagamos un viaje en el tiempo y empecemos y nos vamos hacia el futuro y pensemos ir al domingo luego del plebiscito. El plebiscito es el 25 de octubre, así que nos vamos a ir al domingo 1 de noviembre y vamos a mirar la iglesia en general, diferentes iglesias locales, ya sea se estén reuniendo de forma virtual o física, pero vamos a pararnos en ese lugar y vamos a ver luego de estas elecciones, tomando estas 2 tendencias. Entonces va a haber algunos que ganaron, otros que perdieron en la misma iglesia. Algunas personas van a estar contentos, otros van a estar tristes, algunos van a cantar con más ganas, otros van a cantar con menos ganas. Unos van a estar muy motivados, otros pidiéndole a Dios que por favor tenga misericordia del país, y así en realidad vamos a verlo. Cuando termine esto, quizás no se van a reunir si están físicamente, no se van a reunir para hablar del mensaje del pastor, sino que van a comenzar a conversar acerca de por qué o cuán equivocado estaba el otro de su postura. Si imaginamos juntos y nos ponemos ahora en lo personal y lo llevamos a una persona, supongamos que una persona está ese domingo, y lo difícil que es para un pastor también hablar de estos temas, porque está una persona en esa reunión, y esa persona y el pastor, para no incomodar a ninguna de las 2 partes, decidió no hablar del tema. Entonces esta persona siente que su pastor o su iglesia ignoraron su tristeza, porque esta persona, supongamos que era de una tendencia del apruebo y había ganado el rechazo. Entonces esta persona estaba triste porque su pastor o su iglesia ignoraron el dolor que ella sentía. Y que ella sentía y que otras personas sentían. Entonces estaba triste, decía, pero ¿cómo no vamos a hablar de esto? Estoy aterrada por lo que va a suceder en el país. Y conversa con otra persona que era en este caso del rechazo, y que habían ganado, y esta persona le dice, no, si ganamos, ¿por qué vamos a estar aterrados? Aterrados hubiésemos estado si hubiese ganado la otra opción. Entonces esta persona se siente incomprendida, y así cualquiera, incomprendida por la situación. ¿Por qué? Porque está experimentando algo totalmente diferente al otro. Y todo esto en el mismo
lugar, en la misma iglesia local. ¿Por qué? ¿Por qué se experimentan cosas diferentes? ¿Por qué se genera esta división? Porque nada divide más que los políticos o la política, y nada divide más que el miedo. Nada divide más que la política y nada divide más que el miedo. Y tú lo sabes y has sido víctima de esto. Y vemos estas dos tendencias y vemos a los políticos o a las personas pensando, por ejemplo, los del apruebo, diciendo que los del rechazo no quieren cambiar la Constitución, no quieren cambiar nada. Que sus amigos ricos sigan siendo ricos y que los pobres sigan siendo pobres. Y Dios, que sabe esto, no quiere que eso ocurra. Por el otro lado vemos a los del rechazo, que dicen que los del apruebo quieren cambiar una constitución para agregar doctrinas diabólicas o que están en contra de los principios de Dios. Y de eso Dios no está de acuerdo. Y ambas partes usan a Dios para hacer de alguna manera sus campañas del terror, provocando miedo, y el miedo divide, usando a Dios en el medio de esto como una base. ¿Y qué genera? El miedo divide. El miedo divide. Y los políticos lo saben. Entonces, por eso es que es importante que abramos los ojos y veamos bien. La pregunta es, ¿a qué tememos exactamente? ¿A qué es lo que realmente estamos temiendo? Y principalmente es a perder algo. A perder el control, a perder lo que hemos logrado, a perder una oportunidad, a perder la libertad, nuestra cultura, a perder un día feriado evangélico, a perder derechos, etc. El miedo se produce porque tememos perder algo. Y si no somos cuidadosos, vamos a ser víctimas de ese miedo impartido. Y eventualmente seremos divididos, y es el punto principal de este mensaje y de esta serie. Así que, ahora, si en la iglesia existen personas que piensan diferente, que tienen posturas políticas diferentes, eso debería ser lo normal. Eso debería ser lo normal, que en una iglesia existan personas que piensen diferente, que tengan posturas políticas diferentes. Pero si tú quieres estar en una iglesia donde todos tengan las mismas tendencias políticas, que todas las personas sean iguales, probablemente estás en una iglesia equivocada. Probablemente te equivocaste de iglesia, porque yo de verdad no lo entendía así, pero hoy sí lo logro entender. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que se espera en una iglesia? En una iglesia se esperan desacuerdos políticos y amor incondicional. Desacuerdos políticos, amor incondicional. Esto es lo que se espera en una iglesia. Desacuerdos políticos, amor incondicional. ¿Por qué? Porque tú crees que estás bien con tu postura política y yo también creo que estoy bien con mi postura política, y esto nos va a llevar a dividirnos. Pero lo que yo quiero pedirte, y vamos a estar viendo en este mensaje, es que profundicemos y nos enfrentemos a mirar ciertas cosas de forma diferente. Diferente a cómo lo hemos enfrentado, y probablemente te ponga incómodo, probablemente incluso te dé miedo, pero te voy a invitar a que, y no quiero cambiar tu postura política, solo quiero que pienses un poco diferente como cristiano. Y esa es la invitación que te hago. Te voy a mostrar, porque este es el punto principal del mensaje, y esta pregunta que les voy a hacer me ayudó a mí a reevaluar todo mi postura política y cómo lo iba a enfrentar, y es lo que pretendo que tú pienses con esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto a evaluar tu postura política a través del filtro de la fe? ¿Estás dispuesto a evaluar, a pensar en tu postura política y ponerla detrás de tu filtro de la fe, en lugar de crear una versión de tu fe que sustente tu postura política? En otras palabras, poner
mi tendencia política y desde ahí acomodo mi fe o la forma como voy a creer, y ahí acomodo a Dios, y ahí acomodo algún versículo bíblico. Entonces, ¿estás dispuesto a evaluar tu postura política a través del filtro de la fe? En otras palabras, ponerlo detrás de la fe en lugar de crear o sostener una versión de tu fe para construir o sostener tu postura política. Y eso es lo que quiero mostrarte y eso es lo que vamos a estar hablando. Todos los partidos políticos, y de esto vamos a hablar la próxima semana, pero todos quieren tener un pedazo de Jesús. Todos quieren tener un pedazo de Jesús. Los políticos dicen, nosotros tenemos el cristianismo, tenemos a Jesús. Es más, hay partidos políticos, como por ejemplo acá hay uno que se llama la democracia cristiana. Y usan, en este caso, el gentilicio de Cristo como parte de su partido. O algunos partidos que ni siquiera creen en Jesús, pero lo usan como que Jesús fue el pionero de su postura política. Otros usan la Biblia o algunos puntos para argumentar su postura política. Otros dicen que cuando Jesús tiró las mesas en el templo, entonces Jesús fue el que promovió la violencia. Entonces, y que Jesús esto y que Jesús esto otro. Entonces, a esto es lo que me refiero. ¿Estás dispuesto a dejar tu postura política detrás del filtro de la fe? Aquí está tu postura y la pones detrás del filtro de la fe para en el medio dejar un espacio entre Jesús y tu partido político, tu postura, tu candidato. La mayoría de los cristianos no puede hacer esto. La mayoría de los cristianos les cuesta muchísimo hacerlo. Y por eso que estamos viendo esto en el plebiscito. Cristianos por el apruebo, cristianos por el rechazo, peleándose la postura de Jesús, la franja política, la representación de las iglesias por medio de su postura. Cristianos cambiándose de iglesia, ¿por qué? Porque están buscando una iglesia donde todos sean iguales. Cristianos o que piensen igual, o cristianos eliminándose de las redes sociales a otros cristianos, y ahí yo soy culpable porque hace no mucho tiempo eliminé a algunas personas. De algunos no me arrepiento tanto, pero la verdad me da un poco de vergüenza el ponerme en una postura y estar dispuesto a rechazar incluso la opinión de otras personas. Ahora, al parecer, Jesús vio todo esto que iba a suceder. Parece que Jesús vio esto acerca de la división y Él hizo una oración. Esto fue después de haber tenido la Santa Cena, o la Última Cena, perdón. Y Él hace una oración que se le llama la oración del sumo sacerdote, donde ocurren dos cosas interesantes. Primero, Jesús ora por nosotros. Y realmente por nosotros. Ya lo van a ver ahora con lo que les voy a leer. Ora por nosotros. Y segundo, Él levanta la mano para una petición de oración. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros nos reunimos en grupos de vida. En este tiempo lo hacemos de forma virtual. Y nos reunimos en grupos y normalmente el moderador o el guía del grupo, sobre todo cuando está finalizando, él dice, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Y una persona que tenga una petición levanta la mano. Pero en este caso el mismo Jesús levanta la mano y hace una petición de oración. Y a mí me gustaría, y yo creo que a ti te gustaría saber por qué Jesús o qué fue la petición de Jesús acerca de una oración. Y esto está en Juan. Juan registró esto. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan registra como testigo presencial de Jesús, registra estos eventos y lo escribe. Y esto está en Juan 17 y él escribe lo siguiente. Padre, ha llegado la hora. Padre, ha llegado la hora. Y en realidad está diciendo, mira, el tiempo está avanzando y estaban a horas de que Jesús sea arrestado, azotado y luego crucificado. Estaban a horas, minutos de eso. Entonces, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique
a ti. En otras palabras, mira, antes de que comiencen estos eventos, necesito pedirte una cosa, necesito pedirte algo. Y quiero ser específico, eso es lo que Jesús está diciendo. Y sigue hablando, ya no voy a estar por más tiempo en este mundo. Pero ellos, hablando de sus discípulos, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Y yo vuelvo a ti. Y esto es lo que Jesús ora a Dios. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. Y cuando está hablando de protección, no está hablando de protección física, está hablando de algo un poco más allá de una protección física. Él está pidiendo algo más interesante, porque sigue diciendo, para que sean uno. Padre Santo, protégelos en el poder del nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Él está diciendo, Padre, protégelos para que ellos aprendan a ser uno, al igual que tú y yo, que ellos aprendan a ser uno. Y luego da más énfasis acerca de esto. Y probablemente ningún creyente, quizás ni tú ni yo, hemos hecho esta oración que Jesús hizo. Oración por unidad. Luego sigue diciendo, no ruego solo por esto. Atención, no estoy orando, no estoy rogando a Dios solo por los 12 que tengo acá o por los discípulos que tengo en este momento acá. No solo por ellos, ruego también, y aquí estamos incluidos todos nosotros, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Ellos van a dar un mensaje que va a ir generación tras generación hasta que llegó a cada uno de nosotros. Por eso que está orando por nosotros. Y dice, para que todos, o sea, nosotros también, no solo los discípulos, para que todos sean uno. Y quizás tú lo piensas y dices, pero suena imposible, porque mira, hay iglesias católicos, evangélicos, cada uno tiene sus ramas, bautistas, pentecostales, adventistas, y cada uno tiene tantas ramas y se ve tan imposible, pero no es lo que está pensando Jesús. Jesús está pensando, mi iglesia será tan diversa, tan internacional, tantas culturas, tantos colores, tantos idiomas o lenguajes, tan diferente, y ellos pueden llegar a ser uno. Sigue diciendo Juan y relatando esto, dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Permite que ellos también, Él tenía una razón. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Jesús repite tanto esto de unidad entre ellos? Que de alguna manera nosotros los creyentes, los seguidores de Jesús, tengamos una unidad como Él la tiene con su papá. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la razón es para que el mundo, y esto es lo que está diciendo, para que cuando el mundo vea, a pesar de la diversidad, a pesar de las diferentes iglesias, para que puedan llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea, que el mundo se dé cuenta que tú me has enviado. Y lo maravilloso que ocurre cuando la iglesia se une, se juntan, esto es lo maravilloso que pasa, porque cuando eso ocurre, a pesar de las diferencias, es maravilloso ver la iglesia junta, cuando se unen para hacer algo, para ayudar, para llegar a más personas, cuando hay una catástrofe y se une la iglesia. Qué maravilloso es eso, y a eso es lo que se está refiriendo Jesús. Jesús está diciendo, mira, este es el camino a seguir. Esto fue lo que llamará la atención del imperio y llamará la atención al mundo pagano politeísta de aquellos tiempos. Nunca, nunca, nunca existiría o existirá algo como eso. Eso fue lo que llamó la atención. Y por eso es que no podemos
sacrificar nuestra unidad por nada. Por nada podemos sacrificar nuestra unidad. Recuerden el mandamiento que Jesús nos dejó, que reemplazaba todos los otros mandamientos. Deben amarse los unos a los otros. ¿Cómo? Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Ese es el mandamiento y no es una sugerencia, es el mandamiento, es la regla, son las órdenes principales de Jesús de cómo tú y yo debíamos comportarnos. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, Dios, ayúdame. Jesús está orando. Dios, ayúdame a que ellos aprendan a mantenerse unidos. Sigue diciendo Juan para reafirmar todo esto que estamos hablando. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean, volvemos a lo mismo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y así el mundo, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. La perfección en la unidad. Ya Jesús está yendo a otro punto para que ellos alcancen una perfección en la unidad. Y así el mundo, volvemos, reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús está diciendo, Padre, tú y yo sabemos lo importante que es la unidad y que todo depende de ella, no de la política, no de la cultura, no de los idiomas, ni siquiera del internet. Sabemos que el núcleo para estar unificados y lo que cambiará el mundo será la unidad. Y después de la resurrección, esto fue lo que ocurrió. Esto fue principalmente lo que ocurrió. Después de la resurrección, los discípulos salieron a ser discípulos porque tenían un propósito. Ellos tenían un propósito, por lo tanto, ellos salieron a ser discípulos. ¿Cuál era el propósito? A ser discípulos en todas las naciones. Así que ellos salieron a cumplir un propósito, un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Jesús es el Mesías, es el Rey que ha venido a salvarnos. Vino a cambiar todas las cosas y Él dio su vida para que tengamos acceso a nuestro Padre Celestial. Ese era el propósito, un mensaje y un mandamiento. Y ellos salieron por las calles de Jerusalén con ese solo mandamiento, amándose unos a los otros, así como habían visto que Jesús los amó a ellos. Era un propósito, un mensaje, un mandamiento. Y esto fue lo que cambió el mundo. Por lo tanto, tu candidato o tu postura política, ya sea rechazo o apruebo, ganará o perderá en función de cómo los ciudadanos chilenos voten el 25 de octubre. Ese va a ser el resultado. Ganarán o perderán de acuerdo a la votación que exista. Pero la iglesia ganará o perderá de acuerdo al comportamiento que tú y yo como cristianos tengamos hasta entonces. Tu partido político, tu candidato van a salir de acuerdo a la votación, pero la iglesia ganará de acuerdo al comportamiento que tengamos. Cómo nos tratamos los unos con los otros, cómo nos tratamos primero entre nosotros y luego cómo tratamos al resto. Y ahí es donde la iglesia gana o pierde. Por eso Jesús fue tan específico, fuerte y claro, y es por esa razón que yo decidí poner mi postura política por detrás de mi fe, por detrás de lo que Jesús me muestra. Y no debemos permitir que nada nos divida. Y para cerrar, y lo veremos mejor más adelante en esta serie, fue el cristianismo quien dio forma a la civilización occidental que hoy conocemos. Y sabes que nadie está en desacuerdo con eso, ni los ateos, ni los científicos, nadie está en desacuerdo que fue el cristianismo quien puso las órdenes en cuanto a cómo nos íbamos a comportar en esta civilización.
No fue la política, no fue el apruebo, no fue el rechazo, no fue ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie, sino los cristianos o el cristianismo, quien dio esa forma. Fueron las enseñanzas de Jesús, no los políticos, quienes sentaron las bases de nuestro sentido de lo que es justicia, de lo que es equidad y de lo que es dignidad. Fue la iglesia, no los partidos políticos. Es más, la esperanza no son los partidos políticos, ni tu candidato. La esperanza es Jesús. Esa es la esperanza que tú y yo debemos tener. Piensa esto, hay partidos que ya no existen. Piénsalo en tu país, en este país. Hay partidos que en algún momento crecieron y que ya no existen. Por ejemplo, acá lo que era la Concertación ya no existe. Aunque estén tratando de unirla nuevamente y todo, ya no existe. Y así en el tiempo han quedado atrás. Entonces, ¿por qué? Porque es natural que esos partidos se pierdan en el tiempo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿por qué nosotros, como seguidores de un Dios eterno, nos dejamos dividir por sistemas políticos temporales? ¿Por qué creyendo en un Dios nos peleamos por una postura política? Y ese es el punto. En Chile, por ejemplo, Pinochet y Allende, quienes son lo que ha generado la polarización en cuanto a nuestro país, ellos ya murieron, fueron personas temporales. Estés de acuerdo con ellos o no, ya murieron. Entonces, Chile está muy equivocado, Chile como nación está muy equivocada si va a formar un futuro pensando en estas dos partes y tratar de llevar esto, pero es lo que se espera de una nación, lamentablemente. Pero como cristianos, dejarnos dividir por personas o posturas temporales o personas que ya no existen, eso puede ser muy peligroso. Yo ya lo practiqué, yo ya jugué en ese juego y nuevamente decidí creerle a Jesús y decir, bueno, esta va a ser mi postura de aquí en adelante. No debemos dejar o permitir dividirnos como cristianos. Quizás si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús y estás viendo este mensaje, puedas decir, mira, quizás no lo entiendas bien y está bien que no lo entiendas, pero nosotros como cristianos no podemos dejarnos dividir, mucho menos por miedo. Piensa lo que dijo Jesús constantemente, no teman, no teman, no teman, no teman. Mira, Jesús estaba en medio estaba con su discípulo en medio de dos gigantes torres que eran como intimidantes totalmente. Por un lado era el templo, por el otro lado el imperio. Y él estaba con sus discípulos y él les dice, ¿ven todo esto grande? Bueno, en un momento habla del templo, dice que no va a quedar ni piedra sobre piedra, pero cuando ellos se intimidan, les decía, mira, no le tengan miedo a esto, ignoren esto, porque no vamos ni por un lado ni por el otro. ¿Por qué? Porque Jesús decía, ahora las cosas cambiarán. Y piensa esto, ellos no conocían la historia porque ellos no leyeron como nosotros lo leímos. Nosotros sí conocemos la historia, pero ellos no. ¿Y qué pasó? Jesús ganó. En realidad Él perdió, pero nos hizo ganar a nosotros. Perdió porque fue crucificado y ellos lo vieron como una derrota. Luego Dios lo glorificó de eso, pero el mundo cambió. Por lo tanto, fue la unión lo que llamó la atención del imperio. Y ese imperio luego terminó abrazando el cristianismo. El imperio más fuerte, 1600 años, terminó abrazando el cristianismo porque fueron impactados por la unión que generaron los discípulos tomando las órdenes de Jesús y esa oración que hizo por ellos y por cada uno de nosotros. Es tiempo que a nosotros nos toque
comenzar a generar y manifestar esa unión. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Dos cosas para hacer. Una, ora por unidad. ¿Estás dispuesto a orar por unidad? ¿Estás dispuesto a orar por lo que Jesús oró? Ora por unidad. Ora por unidad. Que la iglesia, a pesar de todo, yo no te estoy diciendo que no tengas una postura política. Lo que te estoy diciendo es que lo pongas detrás del filtro de la fe. Yo no te estoy diciendo que no vayas y votes. Anda y vota porque es tu deber ciudadano. Tienes que hacerlo. Tienes que informarte. Tienes que, en este caso de una constitución, anda y léela para que sepas qué va a votar, si rechazas o apruebas. Pero hazlo. No te estoy diciendo que no lo hagas. No quiero cambiar tu postura política. Lo que te quiero es invitar es que como cristiano no puedes permitir que haya división. Por lo tanto, lo primero que te voy a pedir es ora por unidad. Ora por lo mismo que Jesús oró. Ora por unidad. 2. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo se ora por unidad? Bueno, Señor, haznos uno para influir en muchos. Es muy simple. 2. Busca la oportunidad de amar incondicionalmente a una persona con la cual tengas desacuerdos políticos. Y capaz que estés diciendo, bueno, yo no conozco a nadie. Ese es el problema, que te has rodeado solamente de gente que piensa como tú. Busca una persona a quien puedas amar incondicionalmente y que sea una persona que estás con desacuerdo político. Y practícalo. Y funciona muchísimo. Y te sentirás súper bien contigo mismo y con el otro. Y antes de terminar, quizás alguno me esté diciendo, Mauricio, pero ¿no crees que, bueno, como pastor es de esperar que tú en un tema como este pongas a Dios en esto y pongas un discurso de Jesús? Pero ¿no te parece muy ingenuo pensar, a pesar de tanta diferencia dentro del mismo cristianismo, ¿no te parece ingenuo pensar que esto va a cambiar el mundo, que esto va a cambiar todo? Yo te voy a mostrar algo que realmente sí parece ser ingenuo. Algo que sí es ingenuo. Un tipo de 30 años enroló a 12 menores que él. Estos no sabían, lo único que sabían era pescar la mayoría. Estos no sabían de política, no tenían mayores estudios, no tenían absolutamente nada. Alrededor de ellos tenían el imperio que lo dominaba todo y el templo que dominaba toda la parte religiosa. Y Jesús, en ese momento, junto a esas personas no preparadas, junto a un grupito pequeño, Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o las puertas del reino de la muerte no la vencerán. Eso sí es ingenuo. Pero 2000 años después, somos parte de eso. Eso sí parecía ingenuo. Por lo tanto, pensar en unidad hoy no es ingenuo, se puede. Si realmente volvemos a las bases y empezamos a creer la importancia de la unidad, eso que Jesús oró. Por lo tanto, ten desacuerdos políticos, ama incondicionalmente y ora por unidad. Y no te pierdas la segunda parte de esta serie. Chao, chao. Hemos llegado al final de nuestra reunión, no sin antes recordarte que los más pequeños tienen su reunión en unos minutos. Si aún no tienes el link, pídelo al siguiente número. Tus aportes económicos puedes hacerlo a través del link que está en la descripción de esta publicación, o bien solicitando los datos por el número que ves en pantalla. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de política y religión. Que tengas una excelente semana.